La sangre seca bajo las uñas de Erland le recordaba que la noche anterior había sido real, no un sueño, no una pesadilla nacida del hambre o la fiebre. Real. Se incorporó del catre con un gemido que nadie escucharía, porque nadie escuchaba jamás en este rincón podrido de Toledo. Las paredes de piedra sudaban humedad y el olor a moho se mezclaba con el incienso quemado de su último ritual. 4 velas consumidas hasta ser charcos de cera. Huesos de cuervo esparcidos sobre el suelo de madera astillada, formando un patrón que ya no tenía sentido a la luz gris del amanecer. 3 horas. Había dormido 3 horas, quizás 4. El cuerpo le dolía como si hubiera sido golpeado por guardias, aunque nadie lo había tocado. Era el precio. Siempre había un precio. Se levantó, tambaleándose, y caminó hacia el cuenco de agua turbia que descansaba sobre una repisa torcida. Su reflejo era un fantasma. Pómulos demasiado marcados, ojos hundidos con sombras violáceas, barba descuidada con hebras grises que no estaban ahí hace 6 meses. 38 años y parecía 50. Las visiones lo consumían. Cada verdad revelada se llevaba un pedazo de él. Hundió las manos en el agua helada, se lavó la cara. El frío lo despertó completamente, aunque hubiera preferido seguir dormido. Dormir era el único momento en que los espíritus no susurraban, el único momento en que el peso de los muertos no presionaba contra su cráneo. Las campanas de la catedral comenzaron su llamado matutino, 6 tañidos graves que reverberaban por toda la ciudad, recordándoles a todos que Dios vigilaba, o al menos, que la iglesia vigilaba. Para Erland era lo mismo. Ambos querían verlo muerto. Se vistió con su túnica de lana oscura, la misma que usaba desde hace meses. Estaba raída en los codos, manchada con sustancias que prefería no recordar. Encima, su capa de viaje, pesada y gastada, pero aún útil contra el frío cortante de las mañanas toledanas. Calzó sus botas, sintiendo el cuero agrietado protestar contra sus pies. Necesitaba botas nuevas, necesitaba muchas cosas, pero el oro que ganaba se iba en sobornos para mantenerse vivo un día más. Antes de salir, se arrodilló frente a su altar improvisado. No era gran cosa, una tabla de madera apoyada contra la pared, sobre ella los objetos de su oficio. Un cráneo de lobo, blanqueado por el tiempo. 3 cuchillos rituales de obsidiana, traídos desde las tierras del norte cuando aún tenía tribu, cuando aún tenía hogar. Un cuenco de bronce con cenizas, huesos de diversos animales, cada uno con su propósito: ver, proteger, invocar, repeler. Cerró los ojos. Respiró profundo 3 veces, inhalando el olor a hierbas quemadas que nunca abandonaba su habitación. Extendió las manos sobre los huesos. «Hermano lobo», murmuró en la lengua de su pueblo, palabras que nadie en esta ciudad comprendería. «Guíame hoy, muéstrame el peligro antes de que me devore». Silencio. Luego, un cosquilleo en la base del cráneo, una sensación de dientes cerca de su garganta. No amenaza inmediata, sino advertencia. Algo venía, algo grande. Los huesos sobre el altar temblaron ligeramente, aunque no había viento en la habitación. Se acomodaron en un patrón nuevo. Erland los observó con ojos entrenados. Sangre, traición, oro y algo más. Una forma que no reconocía. ¿Un león? ¿Una corona? Frunció el ceño. Los presagios nunca eran claros al principio, solo fragmentos, piezas de un rompecabezas que se revelaría con el tiempo, usualmente cuando ya era demasiado tarde para cambiar nada. Se puso de pie, sintiendo las rodillas crujir. Otro precio del oficio: envejecimiento prematuro. Los chamanes de su tribu raramente vivían más de 50 años. Los que lo hacían terminaban ciegos, sordos o locos, a veces los 3. 3 golpes en la puerta. Erland se congeló. No esperaba visitas. Nunca esperaba visitas tan temprano. Los clientes desesperados llegaban al anochecer, bajo el manto de la oscuridad. Las amenazas llegaban sin avisar, con acero en la mano. 3 golpes más, insistentes pero no violentos. «¿Quién?», preguntó en español, su voz rasposa por falta de uso. «Mensaje de la condesa Helena». Una voz juvenil, un muchacho. «Urgente». Erland exhaló. Helena. Eso significaba dinero o protección, pero también significaba complicaciones. La condesa nunca pedía nada simple. Cruzó la habitación, quitó la tranca de madera que aseguraba la puerta por las noches, abrió. Un muchacho de no más de 15 años.
vestido con la librea azul y plata de la casa de la condesa, rostro limpio, ojos nerviosos. Sostenía un pergamino sellado con lacre rojo. ¿El chamán Erlan?, preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. Nadie más vivía en este agujero. Soy yo. El muchacho le entregó el pergamino como si quemara. Dio un paso atrás. Mi señora espera respuesta. Erlan rompió el sello. La letra era elegante, educada, la caligrafía de alguien que había tenido tutores toda su vida. Erlan, ven inmediatamente. No es para mí, es para otro. Un cliente de peso, significativo, peligroso. 3 veces tu tarifa usual. No puedes negarte. No puedes negarte. Eso no era una petición, era una orden disfrazada de cortesía. Elena le había salvado la vida 2 veces. Una cuando el inquisidor Tomás había estado a punto de arrestarlo. Otra cuando el duque Rodrigo envió sicarios. Le debía lealtad, le debía su vida, pero 3 veces la tarifa usual. Eso significaba a alguien importante, alguien que podía destruirlo con una palabra. Dile a tu señora que iré, respondió finalmente. El muchacho asintió con alivio, se dio la vuelta y desapareció escaleras abajo. Erlan escuchó sus pasos apresurados hasta que se perdieron en el despertar de la ciudad. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella. Sangre, traición, oro. El presagio volvió a su mente. Debería negarme, murmuró al aire vacío. Debería tomar mis cosas y huir de esta ciudad maldita. Pero no lo haría. Nunca lo hacía. Porque en el fondo, bajo el cansancio y el miedo y la resignación, aún había algo en él que necesitaba ser útil. Necesitaba que sus dones sirvieran para algo más que su propia supervivencia. Y porque, francamente, 3 veces la tarifa usual significaba comida decente durante un mes. Preparó su bolsa de trabajo, los huesos de lectura envueltos en un paño de lino negro, el cuenco pequeño de bronce para quemar hierbas, un manojo de salvia seca, otro de artemisa, una botella de aceite consagrado, los 3 cuchillos de obsidiana en sus fundas de cuero, una vela de cera negra, todo lo esencial para una consulta. Salió de su habitación, cerró con llave. No es que la cerradura sirviera de mucho, cualquiera con determinación podía forzarla, pero era un ritual, una ilusión de seguridad. La escalera de madera gemía bajo cada paso. El edificio entero amenazaba con colapsar, pero llevaba 30 años amenazando según los vecinos. Pasó junto a la puerta de la vieja Marta, quien leía cartas del tarot a borrachos por unas monedas. Ella conocía su oficio pero nunca se saludaban. Era más seguro así. Los de su clase no se juntaban en público. Atraía atención. Salió a la calle. Toledo despertaba como una bestia lenta y malhumorada. Las calles estrechas ya bullían con actividad. Panaderos abriendo sus establecimientos. El olor a pan fresco mezclándose con el hedor omnipresente del fango y los desechos. Vendedores ambulantes gritando sus mercancías, un carro tirado por un burro obstinado bloqueando media calle, su dueño maldiciendo en árabe, un grupo de frailes caminando en fila, sus hábitos marrones arrastrándose por el lodo, cantando salmos matutinos. Erlan mantuvo la capucha levantada, la mirada baja. Caminar por Toledo siendo quien era requería un equilibrio delicado, no tan invisible como para parecer sospechoso, no tan visible como para ser recordado. Conocía el camino a la mansión de la condesa Elena, barrio alto, donde las calles eran más anchas, las casas más sólidas y los guardias más numerosos. Un mundo diferente separado del suyo por solo 15 minutos de caminata. Pasó junto al mercado principal. Los puestos ya estaban montados. Pescado, carne colgando de ganchos, verduras, telas, herramientas. El ruido era ensordecedor. Comerciantes regateando, compradores quejándose, niños corriendo entre las piernas de los adultos, perros peleando por desperdicios. Alguien lo empujó. Erlan giró instintivamente, mano yendo a su cuchillo bajo la capa, pero era solo un hombre con prisa, ni siquiera lo miró. Respiró profundo, demasiado nervioso, demasiado alerta, pero así había sobrevivido 2 años en esta ciudad, asumiendo que cada sombra escondía una daga. Erlan, una voz baja a su izquierda, se congeló. Conocía esa voz. Giró despacio. Desde el hueco entre 2 edificios, medio oculto por cajas apiladas, el rey de ladrones Sombra lo observaba. No era su nombre real, obviamente,
Nadie sabía su nombre real. Era un hombre de edad indeterminada, rostro cubierto por una bufanda sucia, solo los ojos visibles, grises, fríos, calculadores. No tengo tiempo, dijo Erland. Siempre tienes tiempo para mí. Sombra dio un paso adelante, aún en las sombras. Escuché cosas interesantes. Sobre ti, sobre la condesa, sobre un visitante importante en la ciudad. Maldición. Las noticias viajaban rápido en el submundo, demasiado rápido. No sé de qué hablas. Mentiroso, pero lo dijo sin malicia. Verás a alguien hoy, alguien con secretos, secretos valiosos. Se inclinó levemente. Quiero saber qué descubres. No funciona así. Oh, pero funciona exactamente así. Ahora había acero en la voz. Te dejamos vivir en nuestro territorio. Te avisamos cuando los asesinos del duque te buscan. Te protegemos cuando la iglesia pregunta demasiado. Y a cambio, compartes información que podría sernos útil. Lo que veo en mis visiones es confidencial. Todo tiene un precio, chamán, incluso la confidencialidad. Se miraron. Erland sabía que no podía ganar esta confrontación. Sombra controlaba las calles. Una palabra suya, y los mendigos, carteristas, prostitutas, todos los ojos invisibles de la ciudad se volverían contra él. Si veo algo que no ponga en peligro a mi cliente, dijo cuidadosamente, consideraré compartirlo. No pido más que eso. Sombra retrocedió hacia las sombras más profundas. Ve con cuidado, Erland. Hay fuerzas moviéndose en Toledo, fuerzas más grandes que tú o yo. Y desapareció como su apodo prometía, dejando a Erland solo en el mercado ruidoso, con el estómago retorciéndose. Fuerzas más grandes. Siempre había fuerzas más grandes. Esa era su vida, ser una pieza pequeña en juegos jugados por reyes y obispos y demonios. Continuó su camino, ahora más inquieto que antes. 15 minutos después, llegó a la mansión de la condesa Helena. Era un edificio de 3 pisos con fachada de piedra clara, ventanas con vidrio real, un lujo excepcional, y un portón de madera reforzada con hierro. 2 guardias flanqueaban la entrada, ambos armados con espadas y vestidos con la librea de la casa. Uno de ellos lo reconoció. «El chamán, te esperan», asintieron y abrieron el portón. Erland entró al patio interior. El contraste con su barrio era obsceno. Aquí había orden, adoquines limpios, jardín pequeño con rosales, una fuente en el centro con agua corriente. El aire olía a flores, no a mierda. El silencio era casi perturbador después del caos de las calles. Un sirviente lo esperaba, hombre mayor, expresión neutral y profesional. «Por aquí, señor». «Señor». ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo llamó señor? Lo guiaron al interior de la mansión. Paredes decoradas con tapices mostrando escenas de caza, pisos de baldosas pulidas, el calor de chimeneas ardiendo, riqueza, poder, seguridad, todo lo que Erland no tenía. Subieron escaleras hasta el segundo piso, caminaron por un corredor hasta una puerta de roble. El sirviente tocó suavemente. «Adelante». La voz de Helena, clara incluso a través de la madera. El sirviente abrió, hizo una reverencia, se retiró. Erland entró. La habitación era un estudio privado, estanterías con libros, un escritorio grande con documentos ordenados, 2 sillas cómodas frente a una chimenea encendida, y junto a la ventana que daba al patio, la condesa Helena la viuda. Tenía 70 años, pero se movía con la dignidad de alguien acostumbrado a ser obedecida. Vestía de negro, como siempre desde la muerte de su esposo hace 5 años. Cabello gris recogido en un moño elaborado, rostro arrugado pero con ojos azules penetrantes que no perdían detalle. En su mano, un bastón de madera oscura con empuñadura de plata, más símbolo de poder que necesidad. «Erland», dijo con voz cálida pero firme, «gracias por venir tan rápido». «Condesa», hizo una reverencia leve, apropiada para alguien de su posición frente a nobleza. «Tu mensaje decía urgente». «Lo es». Se acercó, apoyándose apenas en el bastón. «Siéntate, esto requerirá explicación». Obedecieron. Erland se sentó en una de las sillas frente al fuego, Helena en la otra. Durante un momento, solo observaron las llamas danzar. «¿Recuerdas que te dije que hay deudas que trascienden el oro?», comenzó Helena. «Lo recuerdo. Hace muchos años, cuando mi esposo aún vivía, servimos a una causa más grande, una alianza, una lealtad que nos costó sangre y fortuna,
pero que también nos elevó. Hizo una pausa. Hoy, esa lealtad viene a cobrar. Erland esperó. Hay un hombre en esta ciudad. Llegó ayer, en secreto. Su identidad no puede revelarse públicamente, pero es significativo, muy significativo. Necesita información que solo alguien como tú puede proporcionar. ¿Qué clase de información? Eso te lo dirá él mismo. Pero debes entender, esta consulta es peligrosa. Si alguien descubre que está aquí, que consultó contigo, las consecuencias serán catastróficas. Para él, para mí, para ti. Entonces, ¿por qué aceptar? Elena sonrió, pero era una sonrisa triste. Porque no tengo opción. Y tú tampoco. Erland sintió el peso de esas palabras. No tengo opción. La historia de su vida. ¿Cuándo? Ahora. Está en la sala de música, esperando. He despedido a todos los sirvientes excepto a 3 de absoluta confianza. Nadie puede saber. Se levantó. Erland hizo lo mismo. Una cosa más, añadió Elena, deteniéndolo con una mano en su brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Sea lo que sea que veas, recuerda, la verdad no siempre nos libera. A veces nos encadena. Qué extraño consejo viniendo de alguien que le pagaba precisamente por decir verdades. Guíame. Salieron del estudio. Bajaron las escaleras. El silencio de la mansión era absoluto, perturbador. Los sirvientes efectivamente habían sido despachados. Solo el crujir de sus pasos y el crepitar lejano del fuego. Llegaron a una puerta doble en el primer piso. Elena tocó 3 veces, siguiendo un patrón específico. Adelante. Una voz masculina, grave, con acento que Erland no supo ubicar inmediatamente. Elena abrió. La sala de música era amplia, un clavicordio en una esquina, sillas elegantes, tapices en las paredes mostrando escenas pastorales, y en el centro, de pie junto a la ventana con postigos cerrados, un hombre. Lo primero que Erland notó fue su estatura. Alto, incluso para estándares del norte. Anchos hombros bajo una capa de viaje de lana fina, oscura, sin adornos obvios pero claramente de calidad. Botas de cuero de primera, gastadas por uso real, no negligencia, guantes de cuero negro. Y cuando se giró, Erland vio su rostro, 30 y tantos años, quizás 35, cabello rubio oscuro, ligeramente largo, despeinado, barba bien cuidada del mismo tono, pero eran los ojos los que captaban, azul pálido, intensos, el tipo de ojos que evaluaban, calculaban, dominaban, un rostro que habría sido hermoso de no ser por la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, desde el pómulo hasta la mandíbula. Este era un guerrero, un líder, alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido, y había algo más. Un aura. Erland la percibió inmediatamente. Poder, autoridad, peligro. Este hombre había matado, muchas veces, y lo volvería a hacer sin vacilar. Señor, dijo Elena con una reverencia más profunda que la que nunca había hecho frente a Erland. Le presento a Erland de los bosques del norte, el chamán del que hablé. El hombre estudió a Erland con esos ojos fríos. Luego asintió levemente. Chamán. Su español era fluido pero con un acento claramente inglés. Tu reputación te precede. No sabía que tuviera reputación más allá de estas calles. Una sonrisa mínima. Sabes más de lo que crees. O al menos, así espero. Elena se retiró hacia la puerta. Los dejaré solos. Si necesitan algo, estaré en el estudio. Gracias, Elena. El hombre no apartó la mirada de Erland. La condesa salió. Cerró las puertas detrás de ella. El sonido del cerrojo corriéndose resonó en la sala. Estaban solos. El hombre caminó hacia una de las sillas. Se sentó con la gracia de alguien entrenado en combate. Gesticuló hacia la silla opuesta. Siéntate. Erland obedeció, colocando su bolsa de trabajo en el suelo junto a él. No sé tu nombre. Es mejor así. Entonces, ¿cómo debo llamarte? El hombre consideró la pregunta. Ricardo. Mentira. O al menos, no toda la verdad. Pero Erland no presionó. Los clientes mentían sobre sus nombres todo el tiempo. Lo que no podían mentir era lo que su alma revelaba durante las visiones. Ricardo, repitió. ¿Qué buscas de mí? Respuestas. Se inclinó hacia adelante, dedos entrelazados. Se me ha informado que puedes ver cosas.
verdades ocultas, futuros posibles, el pasado de los muertos. Puedo, con costo. Todo tiene un costo. Sonó casi filosófico. Elena mencionó 3 veces tu tarifa usual. ¿Es suficiente? Depende de lo que preguntes. Directamente al grano. Me agrada. Se reclinó nuevamente. Necesito encontrar algo. Algo perdido hace tiempo. Algo esencial para resolver un asunto de gran importancia. Soy visionario, no sabueso, lo sé, pero lo que busco no puede encontrarse con métodos convencionales. Es un objeto. Fue escondido deliberadamente por alguien que no quería que fuera hallado. Esa persona está muerta y necesito saber dónde lo escondió. Erland procesó esto. ¿Quieres que contacte al muerto y le pregunte? Exactamente. ¿Hace cuánto murió? 3 meses. Reciente. Eso facilitaba las cosas. Los muertos recientes aún estaban atados a este mundo, aún recordaban, aún podían comunicarse con relativa claridad. Los que llevaban años o siglos del otro lado eran más difíciles. Sus voces distorsionadas por el tiempo. ¿Cómo murió? En batalla, luchando por una causa en la que creía. Amargura en esas palabras. Resentimiento. ¿Lo conocías? Lo maté. Dicho sin emoción, como quien comenta el clima. Erland sintió un escalofrío. Este hombre, Ricardo, había matado a alguien y ahora quería contactar su espíritu para obtener información. Era retorcido incluso para los estándares de su oficio. Los muertos no suelen cooperar con quienes los enviaron al otro lado. Lo sé, por eso tú lo harás, no yo. ¿Y crees que me dirá a mí lo que no te diría a ti? Él no sabrá quién pregunta, solo que alguien busca. Y su orgullo, otra sonrisa sin humor. Su maldito orgullo no le permitirá quedarse callado cuando se trate de su secreto más preciado. Había historia aquí, rencor, algo personal entre este Ricardo y el muerto. Pero no era asunto de Erland. Su trabajo era ver, no juzgar. Necesito un objeto personal del muerto, algo que llevara encima frecuentemente, algo con su esencia. Ricardo metió la mano dentro de su capa, sacó algo envuelto en un paño de seda. Lo desenvolvió con cuidado casi reverencial. Era un anillo, oro grueso con una piedra roja en el centro, rubí por el color, y grabado en el oro, símbolos que Erland reconoció como germánicos. Este anillo estuvo en su dedo cuando murió. Lo quité yo mismo. Tomó el anillo, sintió el peso. De inmediato, una punzada en su frente. El anillo vibraba con energía residual. Muerte violenta, sangre, última respiración de su dueño todavía impregnada en el metal. Esto servirá. Guardó el anillo en su puño cerrado. Pero hay riesgos. Contactar a los muertos es abrirles una puerta. A veces, lo que pasa por esa puerta no es solo respuestas, son otras cosas. ¿Cómo qué? Entidades, espíritus oportunistas. El muerto mismo podría intentar algo. Posesión, si es lo suficientemente fuerte. ¿Puede poseerte? Puede intentarlo. ¿Y si lo logra? Erland lo miró directamente. Entonces tendrás que matarme antes de que mate a alguien más. Ricardo evaluó eso, luego asintió. Entendido. Frío, pragmático. Este hombre había tomado decisiones difíciles toda su vida. Necesito preparar el espacio. ¿Puedes cerrar las cortinas completamente? Debe estar oscuro. Ricardo se levantó, fue a las ventanas, corrió los pesados cortinajes, hasta que solo una rendija de luz gris se filtraba. La sala quedó sumida en penumbra. Erland abrió su bolsa, sacó las velas. 4 negras, una para cada punto cardinal. Las colocó en el suelo formando un círculo amplio. En el centro, extendió el paño de lino negro. Sobre él, el cuenco de bronce. Añadió carbón. Encendió fuego con su pedernal. Agregó hierbas. El humo comenzó a elevarse. Salvia para purificar. Artemisa para abrir el velo. Y algo más. Una hierba que no tenía nombre en español. Algo de su tierra. Algo prohibido por la iglesia. El olor llenó la habitación. Amargo, terroso, con un toque dulzón que mareaba. Siéntate fuera del círculo, instruyó a Ricardo. No importa lo que veas o escuches, no lo cruces. ¿Entendido? Entendido. Ricardo obedeció, sentándose en el suelo con la espalda contra la pared, observando. Erland encendió las velas una por una, murmurando palabras en la lengua de su tribu, invocaciones antiguas, protecciones, pedidos a los espíritus guías. Sintió su presencia antes de verlos, sombras moviéndose en los rincones, formas que no deberían estar ahí, los guardianes del umbral. Se sentó en el centro del círculo, piernas cruzadas.
Sostuvo el anillo con ambas manos, lo acercó a su frente, cerró los ojos. Espíritu del guerrero caído, habló en voz alta, español mezclado con palabras antiguas. Te invoco, te llamo desde el otro lado. Ven, habla, revela. Silencio. Luego, un frío, no del aire, sino desde dentro, como si alguien hubiera vertido agua helada en sus venas. La temperatura de la habitación cayó en picada. Su aliento se hizo visible. Te invoco, repitió, más fuerte, por este objeto que llevaste, por la sangre que derramaste, por el último aliento que exhalaste. Ven. El humo del cuenco comenzó a moverse de forma antinatural, formando espirales, patrones. Las velas parpadearon aunque no había brisa, y entonces, la voz. No vino de ningún lugar específico, estaba en todas partes y en ninguna, profunda, ronca, llena de resentimiento. ¿Quién osa? Erland mantuvo los ojos cerrados. Abrir los ojos ahora sería peligroso. En este estado, ver directamente al espíritu podría permitirle una vía de entrada, un buscador de verdades, nada más. Mentira. La voz se acercó, como si circulara alrededor del círculo. Siento su presencia. El asesino, el cobarde. Ricardo no respondió, pero Erland sintió su tensión desde el otro lado del círculo. No he venido a juzgar, dijo Erland, solo a preguntar. Preguntar. La voz escupió la palabra con desprecio. Siempre preguntan, siempre toman, nunca dan. Te ofrezco liberación. Responde, y el anillo será destruido. Tu última atadura a este mundo, rota. Podrás descansar. Pausa. El espíritu consideraba. ¿Qué buscas? Escondiste algo antes de morir. Algo importante. Un objeto. Una llave, según creo. ¿Dónde está? Risa. Amarga, resonante, llena de triunfo póstumo. Ah, eso. Mi último acto de desafío. ¿Dónde? ¿Por qué habría de decirte? ¿Para que él la recupere? ¿Para que complete su traición? Porque llevas 3 meses atrapado entre mundos. Porque el peso del honor resuelto te consume. Porque en el fondo, quieres que esto termine. Silencio largo. El humo se arremolinó más rápido. La llave, finalmente dijo el espíritu. Abre la puerta a su jaula. Sin ella, permanecerá encerrado donde merece estar, donde agoniza, donde paga por sus crímenes. Ricardo se movió. Erland sintió su impulso de hablar, pero se contuvo. Inteligente. Cualquier interrupción rompería el trance. ¿Quién está encerrado? El león, el rey, el idiota que vendió su reino por gloria vacía. El león, el rey, las palabras del presagio matutino. ¿Dónde escondiste la llave? En el único lugar donde él nunca buscaría, donde su orgullo no le permite mirar. En la tumba de aquel a quien falló. El primero, el olvidado. Acertijo. Los muertos amaban los acertijos. Necesito más. No obtendrás más de mí. Entonces no tendré más remedio que mantener el anillo. Usarlo. Invocarte una y otra vez hasta que hables claro. Furia. El espíritu se enfureció. Las velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad fue absoluta. Erland sintió una presencia acercándose, atravesando las protecciones del círculo. Dedos fríos, intangibles, tocando su rostro. Tú, la voz ahora susurraba directamente en su oído. Eres como yo, exiliado, traicionado, muriendo lentamente. No soy como tú, pero lo serás. Pronto, veo tu futuro, chamán. Veo sangre, veo fuego, veo tu cuerpo colgando de las murallas mientras las aves te devoran. El costo. Esto era el costo. Los espíritus siempre cobraban. Dime dónde está la llave. Toledo. La voz ahora se alejaba, debilitándose. Iglesia del Salvador. Cripta. Tumba sin nombre. Busca al que cayó en Tierra Santa, el que nunca regresó. El primer hermano. La llave está en su ataúd, con sus huesos, donde nadie ha mirado en 40 años. ¿Cómo sabré cuál tumba? Sin nombre, dije, sin blasón, solo una fecha, 1149. Encuentra esa tumba, encuentra la llave. El frío se retiró súbitamente, la temperatura volvió a la normalidad, las velas se reencendieron solas, una por una. El espíritu se había ido. Erland abrió los ojos lentamente. Le dolía la cabeza, una presión familiar detrás de los ojos. Se tocó la nariz. Los dedos volvieron manchados de sangre. Había comenzado. ¿Lo escuchaste?
Preguntó sin mirar a Ricardo. Cada palabra. La voz del guerrero era tensa, controlada. Iglesia del Salvador, cripta, tumba de 1149. No será fácil acceder a una cripta, menos sin permiso. Si te descubren, ese es mi problema. Ricardo se puso de pie, se acercó al círculo pero no lo cruzó. ¿Hay más? ¿Viste algo más? Erland lo miró entonces. Decidió en ese momento cuánto decir. Vi dolor. Alguien importante para ti está sufriendo. Ha estado sufriendo mucho tiempo, y el tiempo se agota. Ricardo cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Vulnerabilidad. Solo un destello, pero estaba ahí. Mi hermano, dijo simplemente. El rey, añadió Erland. Silencio. Ricardo no confirmó ni negó. Pero Erland lo sabía ahora. Las piezas encajaban. Ricardo, inglés, guerrero, buscando una llave para liberar a un rey prisionero. Y 3 meses atrás, las noticias habían llegado incluso a las calles de Toledo. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, capturado por el duque de Austria al regresar de las cruzadas. Prisionero, secuestrado, rescate astronómico exigido, y este hombre frente a él. Eres su hermano, dijo Erland. No era una pregunta. Ricardo, el verdadero Ricardo, Juan sin tierra, el príncipe regente, lo miró sin expresión. Luego, lentamente, asintió. Soy Juan, y sí, es mi hermano quien pudre en una celda mientras yo busco la llave que abrirá su prisión. ¿Sorprendido? Erland se puso de pie con cuidado, sintiendo las rodillas protestar. Sorprendido de que un príncipe de Inglaterra esté en Toledo. Sorprendido de que confíe en un chamán exiliado. Sorprendido de que arriesgue tanto por un hermano. No sabes nada de lo que arriesgo. La dureza volvió a su voz. Ni por qué. No necesito saber, solo necesito mi pago. Juan sonrió sin humor. Directo al grano. Me agradas, chamán. Sacó una bolsa de su capa, la lanzó. Erland la atrapó. Pesaba mucho. La abrió. Oro, monedas de oro genuino, no plata mezclada. 3 veces tu tarifa, como prometió Elena, y un extra. Por tu discreción, siempre soy discreto. Esta vez, especialmente. Si alguien descubre que estuve aquí, que consulté contigo, habrá consecuencias. Para ambos. ¿Amenaza o advertencia? Ambas. Juan se dirigió hacia la puerta. Destruye el anillo. Cumple tu promesa al muerto. Lo haré. Juan se detuvo con la mano en el pomo. El espíritu dijo que verías tu futuro. Sangre. Fuego, muerte. ¿Era verdad? Erland tocó su nariz nuevamente. La hemorragia había parado, pero la sangre seca le cubría el labio superior. Los espíritus mienten, o dicen verdades que no entendemos hasta que es tarde. No sé cuál de las dos es peor, pero viste algo. Veo muchas cosas. Ninguna me ha salvado aún. Se miraron, 2 hombres en los márgenes de sus mundos. Uno un príncipe atrapado en la sombra de un hermano rey. Otro un chamán atrapado en una ciudad que lo quiere muerto. Extraños unidos brevemente por verdades incómodas. Cuídate, chamán. Hay tormenta viniendo, más grande que tú o yo. Juan salió, cerrando la puerta detrás de él. Erland se quedó solo en la sala oscura, con las velas consumiéndose y el olor a humo y sangre. Tormenta. Siempre había tormenta. Recogió sus cosas metódicamente, guardó los cuchillos, envolvió el cuenco, apagó las velas. Solo quedaba el anillo. Lo sostuvo bajo la luz restante, observando el rubí centellear. Descansa, murmuró. Tu secreto fue revelado. Tu venganza, frustrada. Descansa. Lo envolvió en el paño, lo guardó. Lo destruiría como prometió, pero no aquí. Tenía sus rituales para eso. Salió de la sala de música. Elena lo esperaba en el pasillo, sola. ¿Salió bien? Obtuvo lo que buscaba. ¿Y tú? Mi pago. Y algunas preguntas que no debería hacer. Elena sonrió. Las preguntas son peligrosas. Todo mi oficio es peligroso. Lo acompañó a la puerta. Afuera, el día había avanzado. Mediodía, a juzgar por la posición del sol. Había estado en trance más tiempo del que pensó. Erland, dijo Elena antes de que partiera, lo que sucedió aquí hoy, lo que viste, lo que escuchaste, no existe, nunca sucedió. Juan de Inglaterra no está en Toledo, no consultó a un chamán, no busca una llave para rescatar a su hermano. Exacto. Pero Elena, ¿por qué?
¿Por qué ayudarlo? Inglaterra está lejos, sus problemas no son tuyos. La condesa lo miró con esos ojos antiguos, sabios. Las deudas, Erland, las deudas de honor trascienden distancias y reinos. Su padre, Enrique, me salvó la vida hace décadas. Prometí que mi casa serviría a la suya cuando fuera necesario. Hoy se necesita, incluso si es peligroso, especialmente entonces. Tocó su mejilla suavemente, gesto casi maternal. Ve con cuidado y quema ese anillo antes del anochecer. Los espíritus furiosos son vengativos. Asintió, se despidió, salió de la mansión al caos de Toledo. El contraste lo golpeó como siempre, del orden al desorden, de la seguridad al peligro, de la riqueza a la miseria. Su miseria. Comenzó el camino de regreso a su barrio, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Juan, el rey prisionero, una llave escondida en una tumba. Y la advertencia del espíritu, sangre, fuego, muerte, no era su problema. Había hecho su trabajo, había recibido su pago, debía olvidar todo y seguir sobreviviendo un día más. Pero la curiosidad, esa maldición humana, lo carcomía. Iglesia del Salvador. Conocía el lugar, catedral menor en el distrito sur, antigua, con cripta extensa donde reposaban nobles y caballeros de generaciones pasadas. Acceder sin permiso era imposible. El sacerdote vigilaba celosamente. Las puertas estaban cerradas excepto durante misas. Y aún así, no era su problema. Llegó a una intersección, derecha hacia su barrio, izquierda hacia el distrito sur. Se detuvo. Idiota. Se murmuró a sí mismo. Eres un maldito idiota. Giró a la izquierda. No podía explicarlo. Quizás era curiosidad. Quizás era el instinto de que había más en esta historia de lo que Juan había revelado. Quizás era simplemente que su vida era tan miserable que un poco de aventura peligrosa no hacía diferencia. O quizás era el presagio matutino. Sangre, traición, oro, y la imagen de un león que ahora entendía. 20 minutos después, llegó a la iglesia del Salvador. Era un edificio imponente pero deteriorado, piedra oscurecida por siglos, torre con campanas que raramente sonaban, vitrales rotos en algunos ventanales, reemplazados con simples tablas. La pobreza del distrito se extendía incluso a los lugares sagrados. La plaza frente a la iglesia estaba relativamente vacía. Algunos mendigos en las esquinas, una mujer vendiendo velas, un perro sarnoso buscando comida entre los adoquines. Erland se acercó a la puerta principal. Empujó suavemente, cerrada, como esperaba. Rodeó el edificio. Había una puerta lateral, más pequeña, usada por sacerdotes, también cerrada, y una tercera entrada en la parte trasera, que daba a un pequeño cementerio con tumbas antiguas y descuidadas. Esta puerta estaba entreabierta, error del sacerdote o invitación del destino. Erland no creía en coincidencias. Miró alrededor. Nadie observaba. Entró. El interior era frío, oscuro, silencioso. Olía a humedad, incienso viejo y podredumbre muy leve de cuerpos enterrados bajo las piedras. Bancos de madera alineados hacia el altar. Cristo crucificado en el frente, pintado con tanto realismo que el dolor parecía real. Velas encendidas en rincones, ofrendas de fieles. Sus pasos resonaban. Caminó lentamente, buscando la entrada a la cripta. La encontró detrás del altar, una trampilla de madera con anillo de hierro, parcialmente oculta por un tapiz. No estaba cerrada con llave. Otro error o señal. La levantó con cuidado. Escaleras descendían a la oscuridad. Un olor más fuerte subió. Tierra, muerte, tiempo. Debía regresar. Esto era locura. Profanar una cripta era crimen punible con muerte. Si lo descubrían, pero ya estaba aquí. Ya había cruzado demasiadas líneas. Sacó una de sus velas. La encendió con el pedernal. La luz parpadeante reveló los escalones de piedra. Comenzó a descender. 20 escalones. 30. La temperatura caía con cada paso. El aire era pesado, difícil de respirar, y luego llegó al fondo. La cripta era un espacio amplio con techo bajo, columnas de piedra soportándolo, y por todas partes, tumbas, nichos en las paredes con nombres grabados, fechas, blasones familiares.
ataúdes de piedra en el suelo, algunos agrietados por el tiempo, décadas de muertos, todos juntos en la oscuridad eterna. Erland elevó la vela, leyendo inscripciones. 1203, demasiado reciente. 1204, más cerca, pero no. 1205, no. Caminó más profundo, pasando entre ataúdes. Algunos tenían esculturas encima, caballeros con espadas, damas con manos en oración. Otros eran simples losas con nombres, y entonces la encontró. En el rincón más alejado, casi oculta detrás de una columna, una tumba sin adornos, solo piedra lisa, sin nombre, sin blasón, solo una fecha grabada toscamente, 1149, el primer hermano, el que cayó en Tierra Santa, el que nunca regresó. Erland se arrodilló junto a la tumba. La losa superior estaba sellada, pero siglos de humedad habían debilitado el mortero. Podría abrirse con esfuerzo, pero ¿debería? Esto no era su problema. Juan encontraría la llave eventualmente, con o sin ayuda adicional. Erland había cumplido su parte, y aún así, colocó la vela en el suelo, sacó uno de sus cuchillos de obsidiana. La piedra volcánica era dura, afilada. Comenzó a trabajar el mortero alrededor de la losa, raspando, aflojando. 10 minutos. 20. Sus dedos dolían, su espalda protestaba, el polvo de piedra llenaba el aire, haciéndole toser. Pero finalmente, el mortero cedió suficiente. Empujó la losa, no se movió. Empujó más fuerte, poniendo todo su peso. La losa crujió. Se deslizó unos centímetros, suficiente. Se asomó por la rendija. La luz de la vela apenas penetraba. Vio huesos, un esqueleto completo, vestido con restos de armadura oxidada, y en la mano ósea, cerrada alrededor de algo, un objeto metálico, pequeño, con forma de llave. Erland extendió su mano, alcanzó dentro de la tumba. Sus dedos tocaron los huesos fríos, secos. Sintió náusea. Profanar los muertos violaba algo fundamental, pero continuó. Tocó la llave, tiró suavemente. Los dedos óseos la sostenían firme, incluso en muerte. Perdóname, susurró, pero alguien necesita esto más que tú. Tiró más fuerte. Los huesos de los dedos se quebraron con sonidos secos. La llave se liberó. La sostuvo bajo la luz. Era antigua, hierro negro oxidado, con diseño elaborado, definitivamente medieval. Y en el arco superior, grabado, un león rampante. La llave del Rey León. La llave que abriría la prisión de Ricardo Corazón de León. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo había llegado a esta tumba? ¿Quién la había escondido y por qué? Preguntas para otro momento. Ahora necesitaba salir. Guardó la llave dentro de su túnica. Deslizó la losa de regreso a su posición lo mejor que pudo. Se puso de pie. Tomó la vela. Se giró hacia las escaleras. Y se congeló. Una figura bloqueaba la salida. La luz de su vela no alcanzaba para ver claramente. Solo una silueta. Alta. Inmóvil. ¿Quién anda ahí? Preguntó, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. La figura descendió un escalón. La luz la alcanzó parcialmente. Un hombre con hábito de monje, capucha levantada, rostro en sombras. Pero Erland vio sus manos, pálidas, con dedos largos, y en la mano derecha, un crucifijo de plata. Profanar los muertos, dijo la voz del monje, familiar. Erland la había escuchado antes. Es pecado mortal, chamán. El padre Bernardo, el sacerdote fanático que denunciaba a Erland desde el púlpito cada domingo. Mierda. No he profanado nada, solo vine a rezar. Mentiroso. Bernardo bajó otro escalón. Te vi entrar, te seguí, y ahora te veo con las manos sucias de muerte, hurgando en tumbas sagradas. Estaba buscando algo que me pertenece. Nada aquí te pertenece. Todo aquí pertenece a Dios. Otro escalón. Y tú, demonio, has violado su casa una vez más. Erland retrocedió. Estaba atrapado. Bernardo bloqueaba la única salida. Y si gritaba, si llamaba a guardias. Escucha, padre, podemos resolver esto. Puedo irme y nunca volver. Oh, te irás. Pero no solo. Irás con guardias. Irás arrestado. Y esta vez, el inquisidor Tomás estará muy interesado en interrogarte sobre tus actividades. El inquisidor. Si Tomás se enteraba de esto, Erland no sobreviviría la semana. Bernardo ahora estaba a pocos metros, levantando el crucifijo como arma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que te arrodilles, demonio. No soy demonio. ¡Arrodíllate!
Erland tomó una decisión. Arrojó la vela hacia Bernardo. El sacerdote se encogió instintivamente, levantando los brazos para protegerse. En ese segundo de distracción, Erland corrió, no hacia las escaleras. Eso era lo que Bernardo esperaba, sino hacia el fondo de la cripta. Había visto otra apertura, una grieta en la pared cuando exploraba, estrecha, oscura, pero posiblemente una salida. ¡Detente! Bernardo corrió tras él. Erland llegó a la grieta, se deslizó dentro. Era un pasaje natural, quizás una falla en la roca, apenas cabía. Sus hombros rozaban las paredes. No había luz. Avanzó a tientas, respirando con dificultad, sintiendo el pánico trepar por su garganta. Detrás, escuchó a Bernardo intentar seguirlo, pero el sacerdote era más grande. No cabía en la grieta. Sus maldiciones resonaban en el estrecho espacio. «¡No puedes esconderte! ¡Te encontraré! La ciudad entera te buscará». Erland siguió avanzando. El pasaje se inclinaba hacia arriba. Sus manos tocaron tierra, raíces. Olía a exterior. La grieta lo estaba llevando fuera del edificio, bajo los cimientos. Empujó, trepó, arañó piedra y tierra, y finalmente, luz. Una apertura en el cementerio trasero, casi oculta por maleza. Emergió, cubierto de tierra y sudor, jadeando. Se puso de pie, miró alrededor. El cementerio estaba vacío. Corrió hacia la cerca baja que lo rodeaba. La saltó. Salió a una calle lateral. No se detuvo. Corrió calle tras calle, perdiéndose en el laberinto de Toledo, mezclándose con la multitud. Solo cuando estuvo seguro de que nadie lo seguía, se detuvo en un callejón, apoyándose contra una pared, recuperando el aliento. Lo había hecho, había escapado, pero Bernardo lo había visto. Había evidencia, y el inquisidor vendría. Tocó su túnica, sintiendo la forma dura de la llave escondida. Por esta pieza de metal, había puesto su vida en peligro aún mayor. ¿Valía la pena? No lo sabía. Lo que sí sabía es que necesitaba deshacerse de ella, encontrar a Juan, devolvérsela, cobrar si podía, y desaparecer. Pero Juan había dicho que estaría en la ciudad solo un día. Podría haberse ido ya, y Erland no tenía forma de contactarlo. Elena. Podría llevarla a Elena. Se enderezó, emprendió camino hacia el barrio alto nuevamente, pero más cauteloso ahora. Mantuvo la capucha alta, evitó las calles principales. Usó los pasajes que conocía, los rincones donde los marginales se movían sin ser vistos. Llegó a la mansión de Elena al atardecer. Tocó la puerta trasera, la que usaban los sirvientes. Un hombre abrió, el mismo sirviente mayor de la mañana. Su expresión neutral se tensó al ver a Erland cubierto de tierra. «Necesito ver a la condesa. Urgente. Ella no recibe visitas en este momento. Dile que es sobre su invitado de esta mañana. Dile que tengo algo que él necesita». El sirviente dudó, luego asintió. «Espera aquí». Cerró la puerta. Erland esperó. Cada segundo como una eternidad. Imaginaba guardias llegando, Bernardo señalándolo, el inquisidor con sus instrumentos de tortura. La puerta se abrió. Elena apareció, acompañada del sirviente. «¿Qué hiciste?» Su tono era más cansado que enojado. «Algo estúpido. Juan sigue aquí. Partió hace horas, a un monasterio en las afueras. Pretende ser peregrino mientras espera, lo que sea que esperaba de ti». «¿Qué monasterio?» «San Martín, al norte». «¿Por qué?» Erland sacó la llave, la mostró brevemente antes de volver a esconderla. Los ojos de Elena se ensancharon. «Dijiste que obtuvo lo que buscaba. Obtuvo información. Yo obtuve el objeto. Y ahora alguien lo sabe. El padre Bernardo me vio en la cripta. Vendrá por mí, con el inquisidor». Elena cerró los ojos. Suspiró profundamente. «Eres un idiota, Erland. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no dejaste que Juan recuperara la llave él mismo?» «No lo sé. Curiosidad, estupidez, destino. Elige». Elena lo miró largamente, evaluando. «Dale la llave a Juan. Luego desaparece de Toledo. Esta noche, no mañana. Esta noche». «¿A dónde?» «No me importa. Al norte, al sur, a las montañas. Pero no puedes estar aquí cuando Tomás comience a hacer preguntas. ¿Y mi habitación? ¿Mis cosas? Perdidas. O envío a alguien a recuperar lo esencial, pero nada que te identifique». Sacó una bolsa de su vestido, más pesada incluso que la que Juan le había dado. «Esto te mantendrá vivo unos meses.
Úsalo sabiamente. Erland tomó la bolsa, sintió el peso del oro. ¿Por qué me ayudas? Porque eres útil y porque, a pesar de todo, me agradas. Una sonrisa triste. Y porque mi esposo, que descanse en paz, me habría regañado por no ayudar a alguien en problemas. Gracias. No me agradezcas. Sobrevive. Esa será tu gratitud. Se giró para entrar. Se detuvo. El monasterio de San Martín. Pregunta por el hermano Juan. Te reconocerá. Asintió. Elena cerró la puerta. Erland quedó solo en el callejón trasero, con 2 bolsas de oro, una llave antigua y un futuro incierto. San Martín, al norte. 2 horas de caminata, quizás 3 en la oscuridad. Comenzó a caminar. La noche caía sobre Toledo. Las calles se vaciaban progresivamente. Antorchas se encendían en esquinas, proyectando sombras danzantes. Guardias patrullaban con más frecuencia, observando rostros, buscando criminales. Erland mantuvo ritmo constante, no demasiado rápido para parecer que huía, no demasiado lento para ser vulnerable. Conocía este balance, lo había practicado 2 años. Pasó junto a una taberna ruidosa. Dentro, risas, gritos, el choque de jarras, vida normal, vida que él nunca tendría. Pasó junto a una iglesia, velas encendidas dentro, cánticos vespertinos. El sonido lo persiguió calle abajo, recordándole lo que había profanado. Pasó junto a mendigos acurrucados en portales. Algunos lo reconocieron, levantaron manos pidiendo monedas. Les dio algunas. Siempre daba a los mendigos. Eran sus ojos en la ciudad, sus aliados silenciosos. Erland, susurró uno, anciano sin dientes. Guardias preguntan por ti. En tu barrio. Ya había comenzado. ¿Qué buscan? Dicen que profanaste lugar sagrado. Dicen que el padre Bernardo te vio. ¿Cuántos guardias? 4. ¿Más vienen? Erland le dio una moneda extra. Si preguntan, no me viste. El mendigo la mordió. Sonrió. ¿Ver qué? Continuó más rápido ahora. La puerta norte de la ciudad no estaba lejos. Si podía alcanzarla antes de que cerraran por la noche. Llegó con minutos de sobra. Los guardias estaban comenzando a cerrar las pesadas puertas de madera reforzada con hierro. Erland se unió a los últimos en salir. Comerciantes rezagados, viajeros, un grupo de peregrinos. Uno de los guardias lo miró, frunció el ceño. ¿A dónde vas tan tarde? Monasterio de San Martín. Debo llegar antes de que cierren sus puertas. El guardia evaluó esto. Los monasterios eran comunes destinos. Nada sospechoso. Pasa. Erland cruzó el umbral. Detrás, las puertas se cerraron con un golpe resonante. Toledo quedó atrás, al menos por ahora. El camino al monasterio era poco más que un sendero de tierra que serpenteaba hacia el norte. A ambos lados, campos oscuros, árboles retorcidos por el viento. La luna era un arco delgado, proporcionando luz apenas suficiente para no tropezar. Caminó solo. El silencio era absoluto excepto por sus pasos y el ocasional ulular de un búho, diferente del caos constante de la ciudad. Casi pacífico, casi. Pero su mente no encontraba paz. Repasaba el día, la consulta, Juan, el espíritu vengativo, la llave, Bernardo, la huida, demasiado rápido, y las consecuencias apenas comenzaban. El espíritu había dicho, sangre, fuego, muerte, una profecía, o una amenaza, quizás ambas. 1 hora de caminata. 2. Sus piernas dolían. El cansancio acumulado de días sin sueño adecuado cobraba precio. Pero continuó. Detenerse era morir. Finalmente, vio luces adelante. El monasterio de San Martín, complejo de edificios de piedra rodeado por un muro bajo, capilla con torre modesta, huertos y establos, lugar de retiro, oración y a veces refugio para viajeros. Se acercó a la puerta principal. Tocó 3 veces con el llamador de hierro. Pasos internos. La puerta se abrió parcialmente. Un monje anciano, con barba blanca y ojos cansados. ¿Sí? Busco al hermano Juan. Dice que me reconocerá. El monje lo estudió. Espera. Cerró la puerta. Más espera. Erland miraba constantemente hacia atrás, esperando ver antorchas, guardias, perseguidores. La puerta se abrió nuevamente. Juan estaba ahí, ahora vestido con hábito de monje simple, pero inconfundible por su estatura y presencia. Chamán, no esperaba verte otra vez. No parecía complacido. Tengo algo tuyo. Los ojos de Juan se agudizaron. Miró alrededor. Aseguró que estaban solos excepto por el monje anciano. Déjanos, hermano Tomás. El monje asintió. Desapareció hacia el interior. Juan salió completamente. Cerró la puerta detrás de él. ¿Qué tienes?
Erland sacó la llave, la extendió. Juan la tomó con algo cercano a reverencia. La sostuvo bajo la luz de la luna. Estudió cada detalle. El león grabado, el hierro antiguo, la forma única. Es real, murmuró, más para sí mismo que para Erland. Después de tanto buscar, la encontré donde el espíritu dijo, Iglesia del Salvador, tumba de 1149. Estaba en las manos del esqueleto. ¿Cómo? Fui yo mismo, esta tarde, después de que partiste. Juan lo miró con nueva evaluación. ¿Por qué? Pregunta que me he hecho toda la noche. ¿Alguien te vio? Sí, el padre Bernardo, sacerdote fanático, me perseguirá. El inquisidor también. Juan maldijo en inglés. Entonces has comprometido la operación. Si te interrogan, si hablas de mí, no hablaré, y no me atraparán. Me voy de Toledo esta noche. ¿A dónde? No tu problema. Se miraron. Juan finalmente asintió. Tienes razón, no es mi problema. Guardó la llave dentro de su hábito. Pero has arriesgado mucho. ¿Por qué? El oro que te pagué era suficiente. No fue por oro. Entonces, Erland no tenía respuesta clara. Quizás porque vi tu dolor, tu desesperación, y reconocí algo en ti, algo de mí. Ambos hacemos lo que debemos para proteger algo importante, aunque nos destruya. Juan permaneció en silencio. Luego, sorpresivamente, extendió su mano. Eres más noble que muchos nobles que conozco, chamán. Erland estrechó su mano. Y tú eres mejor hermano de lo que los rumores sugieren, príncipe. Los rumores raramente capturan la verdad completa. Soltó su mano. Esta llave abre el castillo de Dürnstein, donde mi hermano está prisionero. Con ella, y con el rescate que estamos reuniendo, podremos liberarlo. Le debes la libertad del rey de Inglaterra. No me debe nada. Solo hice lo que debía hacer. Aún así, Juan sacó otra bolsa, más pequeña que las anteriores. Toma, no es suficiente para lo que hiciste, pero es lo que puedo dar ahora. No necesito más oro. Tómalo de todos modos. Cómprate un caballo, vive más cómodamente, o simplemente guárdalo para el día en que lo necesites desesperadamente. Erland aceptó la bolsa. Gracias. No, gracias a ti. Juan miró hacia la ciudad distante, apenas visible en la oscuridad. Ve ahora, antes de que cierren todos los caminos. ¿Y tú? Partiré al amanecer. Tengo un largo viaje por delante. A Austria, a Dürnstein, a liberar a mi hermano. Sonrisa amarga, aunque él probablemente me maldiga por tardar tanto. Hermanos, dijo Erland con algo cercano al humor, siempre difíciles. ¿Tienes hermanos? Tenía una hermana. Murió en invierno, hace muchos años. Lo siento, yo también. Se quedaron así un momento, dos hombres unidos brevemente por circunstancias imposibles. Ve con Dios, chamán, o con tus espíritus, o con lo que sea que te proteja. Ve tú también, príncipe, y libera a tu rey. Erland se giró. Comenzó a caminar hacia el sur, lejos del monasterio, lejos de Toledo. ¿Hacia dónde? No lo sabía aún. Erland, llamó Juan. Se detuvo, miró hacia atrás. El espíritu dijo que verías sangre, fuego, muerte en tu futuro. Lo dijo, ¿fue verdad? Erland consideró mentir, pero su maldición no se lo permitía. No lo sé. Los espíritus hablan en medias verdades. Pero sí, vi algo, una sombra sobre mi futuro, algo oscuro acercándose. ¿Puedes evitarlo? Nunca he podido evitar nada que vea, solo retrasarlo. Entonces retrásalo lo suficiente para sobrevivir. Eso es todo lo que hago, sobrevivir un día más. Juan no respondió, solo observó mientras Erland desaparecía en la oscuridad. El camino sur era más transitado que el norte, pero a esta hora, vacío. Erland caminó sin destino específico, solo lejos. Lejos de Toledo, de Bernardo, del inquisidor, de todos los que querían verlo muerto. Sus pies lo llevaron automáticamente, siguiendo instintos de supervivencia desarrollados durante años de huida. Sabía que eventualmente necesitaría descansar, comer, planear, pero por ahora, solo caminar. La luna ascendió más alto. Las estrellas brillaban con claridad que nunca se veía en la ciudad. El aire era limpio, frío, vigorizante, y lentamente, algo en Erland comenzó a aflojarse. La tensión constante, el miedo perpetuo, no desaparecía, nunca desaparecía, pero se volvía más manejable. Había sobrevivido otra vez, contra las probabilidades, contra la lógica. Tocó las bolsas de oro bajo su capa, 3 en total ahora, más riqueza de la que había tenido en años, suficiente para comenzar en otra ciudad quizás, o comprar un caballo, viajar, ser nómada nuevamente como en los viejos días antes del exilio. Opciones,
Tenía opciones, eso era más de lo que tenía esta mañana, pero el precio tocó su nariz. No sangraba ahora, pero la corteza de sangre seca aún estaba ahí, recordatorio físico del costo, y sabía que vendrían más visiones, más consultas, más verdades que revelar, porque era su maldición tanto como su don. No podía no ver. Caminó hasta que el amanecer pintó el horizonte de gris, luego rosa, luego dorado, hasta que el cansancio fue absoluto y sus piernas se negaron a continuar. Encontró un granero abandonado junto al camino. Entró, se dejó caer sobre paja seca. Olía a animales hace tiempo idos, a madera podrida, a olvido, pero era refugio. Por ahora, suficiente. Cerró los ojos, permitiéndose dormir por primera vez en días, y soñó. Soñó con fuego consumiendo una ciudad, con hombres colgando de murallas, con una voz llamándolo, familiar pero olvidada, con un camino largo y doloroso aún por recorrer, y con un león rugiendo, libre al fin de su jaula. Despertó horas después con el sol alto, se incorporó, sintiendo cada músculo protestar, pero estaba vivo. Eso tenía que ser suficiente. Salió del granero. El camino se extendía en ambas direcciones, sur hacia tierras desconocidas, norte hacia Toledo y peligro. Eligió sur, siempre lejos, siempre huyendo, hasta el día en que ya no pudiera, hasta el día en que el cansancio, o los enemigos, o su propio don, lo alcanzaran finalmente. Pero ese día no era hoy. Mañana vendrán otros, murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras que se había dicho 1000 veces. Siempre vienen otros, y cada verdad que diga me acerca un paso más a la última. Se tocó la túnica, sintiendo las bolsas de oro. Pero hasta entonces, sigo vivo. Eso tendrá que bastar. Comenzó a caminar, un paso, luego otro, luego miles más. Así era su vida, un pie delante del otro, sobreviviendo entre visiones, pagando el precio de la verdad con cada respiración. Y en algún lugar distante, sabía que Juan de Inglaterra cabalgaría hacia Austria con la llave en su bolsillo. Sabía que Ricardo Corazón de León vería la luz del día nuevamente. Sabía que había cambiado algo, por pequeño que fuera, en el curso de la historia. No que importara mucho. La historia era para reyes y príncipes. Él era solo un chamán exiliado, quemando lo que quedaba de su vida, revelando verdades que nadie quería escuchar. Pero había sobrevivido, una vez más. Y quizás, solo quizás, eso era suficiente. Las campanas de una aldea lejana sonaron. Mediodía. Un nuevo día a la mitad. Un nuevo destino por descubrir. Un nuevo peligro por evadir. Erland de los bosques del norte ajustó su capa, ocultó su rostro y desapareció en el camino hacia el sur. La historia seguiría su curso con o sin él. Pero por una breve noche, había sido parte de algo más grande. Había ayudado a liberar a un rey, y ahora tenía que concentrarse en su propia liberación, o al menos su próxima huida. El camino se extendía largo y polvoriento bajo el sol castellano, y Erland caminaba como siempre lo había hecho, un paso, luego otro, sobreviviendo, hasta que ya no pudiera.